Hola, ¿qué tal, Gera? ¿Cómo estás? Buen inicio de semana. ¿Cómo inicia todo de tu lado? Excelente, Eduardo. Pues como siempre, encantado de estar aquí haciendo pues estas cápsulas que nos han estado pidiendo mucho, estamos teniendo mucha más constancia. Sé que habíamos estado un poquito parados por varios temas, pero estamos, bueno, otorgándoles un poquito respuesta a toda la cantidad de preguntas que nos hacen. Y hoy va a ser un video, otro video también de estos interesantes en los que vamos a irnos ya, como dijimos en el video pasado, a entender un poquito más a fondo qué está sucediendo con los compradores en los proyectos B2B, pero sobre todo qué está sucediendo entre la relación entre cliente-proveedor, cada vez más digital, cada vez más global, cada vez más exigente. Y para esto, evidentemente, pues nos vamos a basar en data, en información que también nosotros tenemos de muchísimos grandes clientes. Pero bueno, Eduardo, esto es un poco de las cosillas que vamos a estar viendo hoy. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo estás? Sí, totalmente. Muy bien, gracias. Igual, como siempre, tratando de leer todo lo que se está moviendo a nivel global en el mundo de las ventas, qué posibles amenazas hay allá afuera para los equipos de ventas. Ya sabes que nuestros clientes lo que más nos piden es eso. Oye, Lalo, Gera, ayúdenme a ver qué viene, ayúdenme a prevenir, ayúdenme a tenerlo más presente. Y coincidiendo contigo, ¿no? Tratar de basarnos en la data en todo momento porque sabemos que esta información basada en data ayuda a las personas que nos están viendo a que también ya esto no solo quede en una opinión, sino ya es más como opinar respecto a lo que está diciendo el mercado y a lo que viene sucediendo, con un poco de frío iniciando la semana aquí donde vivimos, pero interesante porque estamos en un mes que creo que inicia, ¿no? En donde estos últimos meses, prácticamente las áreas de venta se dedican a dos cosas. A tratar de cerrar el año. Una amiga me decía el día de ayer en Estados Unidos, oye, un cliente me acaba de buscar para una iniciativa que pusieron en su forecast para enero del 2022 y necesita cumplirla ya, en diciembre. Necesitan llegar a los números, ¿no? Y por otro lado, se necesita planear el 2023. Entonces, todas las personas que nos están viendo, que nos han pedido videos, curiosamente están en ese fin, ¿no? Necesito planear mi 2023 y necesito saber qué está pasando, ¿no? Esto que vamos a ver el día de hoy viene de muchos años, sí, pero apenas está empezando a impactar. Y vamos a entrar en algo muy interesante. ¿Cómo ha cambiado el comprador? ¿No? Vamos a olvidarnos un poco ahorita de nosotros como vendedores, qué tenemos que cambiar como vendedores, qué tenemos que hacer distinto, Gera, sino entrar ahora en cómo ha cambiado el vendedor y estamos entrando en tres puntos cruciales, ¿no? ¿Cómo está buscando el nuevo vendedor? ¿Cómo se ve un proceso de compra de un nuevo comprador? Perdón, cómo ha cambiado el proceso de búsqueda del comprador? ¿Cómo hay, digamos, todo ese proceso? ¿Cómo es la búsqueda? ¿Cómo es el proceso? Y por último punto, ¿hay un decision maker? Que esa es la idea que se tiene erróneamente de no, encuentra el decision maker y enfócate en él. Bueno, y vamos a tocar esos tres puntos. ¿Cómo busca? ¿Cuál es su proceso? Y si de verdad todo depende de un decision maker. Entonces, creo que tenemos que entrar a detalle, Ger. No sé si recuerdas, pero poca gente, creo que muchos todavía asocian a que el Internet es curioso, ¿no? La generación Z y parte de Millennial asocian que el Internet siempre ha estado entre nosotros, ¿no? Es como algo que, oye, naciste y pues había un iPad, ¿no? Y les digo que a mí me tocó vivir esa generación todavía de millennial, de decir, oye, yo sí tuve que llamar por parte de mis tíos para comprar un boleto de avión. Yo sí tuve que agarrar y regresar el cassette. Yo sí tuve que usar disquetes de este tamaño para poder encender un computador. Esto por evidentemente tíos que tenía que andaban en ese mundo y me tocó vivirlo, ¿no? Pero yo sabía que el Internet no fue algo con lo que nacimos. Entonces, ¿qué datos encontramos allá afuera, Gary? Creo que es importante entrar en el debate. Generación Z y Millennial, ya la Z prácticamente busca en Internet y los Millennials, pues ya está a punto de que caiga en también buscarlo en Internet. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando ellos quieren descubrir un nuevo producto, casi siempre que alguien necesita algo en B2B, lo que hace es preguntarle a un amigo, proveedor o cliente si lo ha resuelto. Esto por pensar que cuando metes algo en tu empresa, puede afectar millones de usuarios y puede afectar millones de dólares en inversión. Entonces, la gente ahora está buscando, ¿no?
48% de los millennials en los Estados Unidos están envueltos en todo el proceso de compra. 55% según Forrester son interacciones no humanas, ¿no? Y 45% ahora sí ya hay un poco de interacción en este proceso humano. Pero de tu lado, Gera, ¿qué crees qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué crees que es importante que sepan las personas? Claro, claro. Pues sí, a mí me parece súper relevante el tema de la data, aunque lo vamos a complementar un poco también con la experiencia que tenemos. Y lo quiero hablar un poco desde mi experiencia como comprador. Yo soy generación X, aunque en muchas de las cosas me manejo, creo que decente en cuanto al tema digital, porque siempre estoy muy cerca del tema de tecnología. Y fíjate que un tema curioso, Eduardo, en el tema de B2B es que cuando uno tiene responsabilidades como las que tenemos tú y yo actualmente de poder llevar presupuestos y poder llevar proyectos, y cuando tienes que tomar una decisión de poder comprar una herramienta, poder comprar algo que realmente va a requerir una inversión grande, una de las primeras cosas que hacemos cuando tenemos esa responsabilidad es identificar quiénes son los jugadores clave, y evidentemente ahorita con internet pues lo que hacemos es irnos a hacer un research, ¿no? Todos tenemos, yo creo que ya mucho acceso fácil y medianamente buscamos bien en Google, aunque las estadísticas nos dicen que en Latinoamérica todavía el tema de las búsquedas en Google está un poco bajo en cuanto a la certeza y cómo poder profundizar en una búsqueda. Esto lo digo no para demeritar, sino lo digo para que hay que entender precisamente al comprador. Y yo recuerdo que, no sé si el año pasado, Eduardo, tuvimos un proceso de poder evaluar algunas herramientas de Human Capital. Y una de las sorpresas que nos encontramos fue que atendiendo solicitudes, o más bien pidiendo solicitudes, pidiendo información y propuestas de sistemas robustos, la información que se nos daba era bastante vaga, y los procesos comerciales que tenían los proveedores, la verdad, dejaban mucho que desear en cuanto al entendimiento realmente del problema. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa antes de entrar en el tema de las generaciones? Porque parecería ser que cuando estamos hablando de que las generaciones no sé, los Z, los millennials tienen más acceso a internet, pudieran entender de una forma mucho mejor la data y al comprador, no necesariamente es así. Sobre todo en B2B. Lo que sí es verdad es que cada vez más estamos conviviendo más generaciones en un solo proceso de toma de decisión, y nosotros lo podemos ver incluso hasta en nuestra empresa y con nuestros clientes. Es decir, puede ser que un director de un área sea generación X, pero le pida a un millennial que por favor profundice en un tema de las alternativas que hay, pero la información a lo mejor más al día y las alternativas que menos nos imaginamos las puede traer una generación Z. Entonces, si se dan cuenta, ya no depende solamente de una persona, porque el generación X tradicional, voy a creer que no es mi caso, pues suele tomar decisiones a la antigua. Quiero ver en persona al proveedor, quiero ver si trabaja con las grandes marcas, ya saben cómo somos los mayorcitos, y eso a lo mejor no es tan relevante para el millennial de generación Z, que son más globales. Entonces, por eso creo que esta lámina que tenemos aquí de Gen Z Millennial Buyers Discover, descubren los productos de forma diferente a las generaciones más antiguas. Es súper importante cuando entendemos que en B2B no hay un solo decision maker, hay influenciadores internos y hay gente que tiene data que hace que se muevan las cosas, ¿no? Y creo que esta lámina que estás mostrando aquí en particular nos cuenta un poquito más a fondo. Gartner, yo les voy a recomendar, hay un canal, no sé si todavía existe en Twitter, pero había un canal de Gartner Sales donde pone estadísticas muy, muy específicas en cuanto a esto. Y esto es del 2022, ¿no? Que son como una ilustración de un multicanal, por así decirlo, ¿no? Un canal múltiple de individuos en un grupo de compradores, como aquí se ve claramente en lo que nos muestra Gartner, cómo esta interacción entre los compradores y los proveedores pasa por diferentes tipos de stages,
Y hay ya cosas muy claras en cuanto al proceso de la compra más que el proceso de la venta. Y cada vez más está el Problem Identification, el Solution Exploration, es decir, el comprador B2B tiene que tomar en cuenta muchísimas cosas para poder realmente entender si va a tener una interacción con algún humano. Cuando llega contigo un lead, probablemente en B2B gordo, seguramente ya investigó muchísimo más de lo que tú crees que tú le puedes ofrecer. Por eso es que mucho del tema de la relación entre cliente y proveedor ha cambiado. Y es uno de los puntos relevantes que vamos a ver luego en el proceso de compra, Lalo. Pero bueno, ¿tú cómo ves? Porque sé que tú has estado muy metido, sobre todo en el tema del link marketing, en entender estos procesos de customer journey, ¿no? Sí, totalmente. Para eso justo quería apoyarme de un dibujo que está por aquí. Se utiliza muchísimo en el mundo del marketing, que es el famoso mapea la historia de tu buyer journey, ¿no? ¿Cuál es ese camino que sigue tu comprador? Y me encanta porque antes, o sea, y creo que sí funcionaba hasta cierto tiempo. Yo la verdad es que debe llevar unos 6 años que dejé de utilizarlo. Yo veo que muchas empresas lo siguen utilizando y algo tendrá por ahí de funcionalidad, pero lo interesante es que si te fijas que era en todo momento, todo esto sigue un proceso que tiene un inicio y tiene un fin. Y el usuario primero pasa por PR, luego pasa por radio, luego nos va a ver online, luego el email, y bueno, a lo mejor pudo haber sido primero el online y luego la radio, ¿no? Pero es un proceso de awareness, consideración, purchase, service y loyalty expansion, ¿no? Pero solo consideras, de entrada, solo consideras a un comprador, que es donde creo que aquí la cosa está rota, porque uno solo en B2B no es, ¿no? Y lo segundo, justo el punto que tocabas de esta persona a la que le estuvimos ayudando con un proceso de compra de este software de recursos humanos, recuerdo que fue muy frustrante para la empresa porque justamente el de marketing le gustaba, el de ventas como que medio lo veía, dirección de plano no lo veía, el área de RH no lo veía, el área de finanzas no lo veía, y básicamente tienes 3, 4 personas a las que justamente aquí te dice más 8 individuos de manera adicional en promedio. Y ellos no siguen este proceso. Y lo que más yo encontraba en las empresas es que se hacía un buyer journey. A lo mucho se hacían 2 o 3, uno para cada una de las áreas y todo, pero no se consideraba todos esos puntos en donde ellos convergen como personas, ¿no? Y creo que al uno, como bien lo dijiste, ser de una generación y el otro ser de otra generación, pues entra más el choque, ¿no? Oye, que una demo, no, pues no tengo tiempo de una demo. O sea, no hay otra forma de cómo lo puedan hacer y me encanta porque una de las empresas grandes, no voy a quemar su nombre, inclusive nos dijo, no, es que la verdad, ¿sabes qué? Son muchas preguntas las que nos estás haciendo, como que ahí el área pues se preocupó, ya se sacaron de onda de que hagas tantas preguntas y la verdad es que también trabajamos con empresas grandes, Lalo, ¿no? Y lo que no sabían es que este cliente era muy grande detrás, pero obviamente por el tema del anonimato y para que lo trataran distinto, nos buscó a nosotros para llevar ese proceso de compra. Entonces, esto que está aquí, Geran, yo creo que ya murió, yo creo que ya no podemos seguir haciéndole caso a las cosas antiguas, creo que tenemos que empezar a ver modelos distintos donde sí consideremos al usuario, pero ya no es un decision maker al que estoy enamorando. De hecho, yo considero que nunca hubo un decision maker, creo que antes más bien el decision maker tenía más peso, pero por lo mismo de que se tomaron decisiones erróneas en la compra de producto, decisiones erróneas en inversión de algo, ahora tienen que estar todas las áreas dentro. ¿Y qué es el deber ser? Pero eso nos lleva a un proceso que era como este, ¿no? Un proceso en donde la persona sí va a pasar por 4 etapas, pero estas 4 etapas realmente se ven como un ciclo, ¿no? Algo que constantemente está sucediendo hacia atrás o que puede estar sucediendo hacia adelante. Dependiendo del proceso, momento de la persona, todo va a cambiar, pero es el único proceso, a mí me encantó cuando lo encontramos de Gartner, es el único proceso en donde encuentras que después de que haya sucedido algo y haya habido una búsqueda y demás, esto regrese a un proceso inicial.
cosa que generalmente en los procesos no se ve, todo vamos avanzando, no lineal, pero paso tras paso. Entonces, creo que Gera, aquí llegar a este punto, a mí me gustaría mucho que tú nos platicaras los insights de encontrar esto, ¿no? Encontrar un B2B buying journey distinto y qué es lo que vemos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en algo que pareciera un caos, pero no lo es, ¿no? Claro, y esto, bueno, que dices, le pega directamente a la construcción del pipeline, a la construcción del proceso de ventas, a la construcción del value stream, sales value stream, como le quieran decir ustedes. Porque claro, lo que nos están poniendo sobre la mesa Gartner es destruirnos toda aquella creencia de que hay algo lineal. Y aunque todos lo sospechábamos, como el tiempo, no me quiero meter en temas tan profundos físicos, cuánticos, pero el tiempo lo vemos muy lineal en todos los niveles, ¿no? Entonces, como lo vemos muy lineal, decimos, bueno, ahorita estamos en la fase de ir con el cliente y mostrar la demo, ¿no? Entonces ya creemos que con mostrar la demo ya podemos pasar a la siguiente fase como si fuera un avance. Por eso, a veces cuando ponemos en los CRMs el famoso 20%, 30%, 50%, 60%, pues la verdad llega un punto en el que KPI nadie le hace caso a eso porque sabemos que es irreal. Entonces, aquí lo que Gartner está poniendo sobre la mesa es que a través de todos estos análisis, uno se empieza a dar cuenta que en realidad es así cuando tú lo ves del otro lado. Es decir, nosotros también cuando terminamos de tomar decisiones podemos estar hablando con 2, 3 proveedores y luego pasa algo en nuestra organización que descubrimos que vamos a necesitar otro requerimiento, otra característica. Entonces, entre nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? No, a lo mejor no es ese tipo de solución que tenemos porque a lo mejor necesitaríamos buscar a alguien que nos integrara esto. Pero esta conversación que vamos a tener internamente los clientes, eso no la sabe nunca el proveedor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede no es que no puedas mapear un proceso de ventas, sino lo que hay que hacer es que poner el proceso de ventas siempre para poder descubrir cómo cambian estas interacciones en las empresas y cómo lo mapeas, cómo haces que la comunicación sea mucho más fluida entre tú y tu cliente para entender todas las cosas que tienen que hacer. Y lo voy a decir claramente porque creo que esto es parte del éxito de la metodología. No haces un proceso de venta para vender, haces un proceso de venta, valga la redundancia, para solucionarle un problema a un cliente. ¿Qué pasa si lo haces solamente para cerrar el deal? Lo que sucede es que te vas a perder dentro de toda esta maraña que nos está mostrando Gartner, porque vas a estar obsesionado nada más con que te firmen el contrato. Ese es el gran problema que tenemos en las ventas actualmente. Y no lo tenemos desde pandemia, lo hemos tenido casi siempre. Lo que pasa es que ahora se está viendo mucho más crucial el por qué no solamente estamos viendo que es más difícil interactuar nuestro cliente a nivel digital, sino tenemos muchísimos clientes que nos dicen, oye, es que siento que ahora se están tardando más mis clientes en decidir. O sea, mi lead time se está ampliando en un, no sé, 40%, 50%, porque ya lo teníamos casi cerrado y me paran en la decisión de compra y estamos ahí insistiendo, insistiendo, y simplemente ya cuando está el balón del otro lado, la famosa propuesta, se acabó. Entonces, esto que estás diciendo acerca de cómo salir de la caja del tema de lo lineal, Eduardo, y cómo no tenemos que fijarnos solamente en un decision maker, es algo que nos están poniendo sobre la mesa. No me lo crean a mí, no se lo crean a Eduardo. Están las grandes consultoras poniéndolo sobre la mesa y ya hay evidencia sobre eso. Entonces, ponte a pensar, si realmente tú en tu proceso de venta que estás teniendo ahorita, estás teniendo una acumulación de leads, no estás pudiendo atender y los grandes cuentas que estás queriendo cerrar no se están cerrando, ¿estás realmente entendiendo qué está sucediendo atrás en la interacción y en la identificación del problema que tienen tus clientes? Pues eso es algo que hay que avanzar, ¿no? Entonces, mucho de esto es un punto fundamental que nos lleva a entender si realmente nuestros procesos de venta no están generando derroche. Todo lo que ven aquí, todo lo que ven en esta maraña, es tiempo invertido, es dinero, son recursos, es un montón de cosas las que hay que hacer y que si tú no tienes claro exactamente cómo tu cliente, tú tienes que ayudar a tu cliente a eliminar el derroche desde el propio proceso que estás teniendo con él. Por ejemplo,
Si le estás escribiendo en las famosas estrategias de mandar mails hasta que te conteste 5 o 6 mails y no te están respondiendo, créeme, yo como comprador, o sea, yo me siento hostigado. Entonces, eso es un derroche. ¿Qué es otro derroche? Mandar propuestas que no se cierran. ¿Qué es otro derroche? Invertir en visitas que no tienen valor. ¿Qué es otro derroche? Pues que tu cliente te cambie la reunión varias veces. ¿Qué te quiere decir? Pues que básicamente no le ve valor a lo que tú estás haciendo. Hay cosas muy claras en cuanto al derroche que nosotros ya hemos estado analizando. Probablemente aquí te vamos a dar algunas pistas, pero entre más identifiques qué es el derroche y cómo puedes medir ese derroche, entonces vas a poder optimizar. Creo que el otro gran reto que tenemos en las áreas de marketing y ventas es que seguimos optimizando el error. No estamos optimizando cosas que nos lleven a mejorar. Ahorita, sobre todo cuando tenemos una carga, ya todo el mundo tiene un montón de leads, pero no se cierran, entonces hay que empezar a identificar dónde está el derroche, ¿no? Eduardo, veo que aquí nos estás ayudando un poco a mapearlo de forma un poco más Totalmente. clara, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería el objetivo particular con todo esto que te estamos diciendo en cuanto al entendimiento de tu cliente? Tienes que eliminar el derroche como objetivo, pero sobre todo lo tienes que identificar. ¿Dónde está? Tu cliente también está teniendo derroche. ¿Cómo ayudamos a nuestros clientes a que tenga menos derroche y reduzca su riesgo? Las ventas B2B, en todos los proyectos complejos, lo que el cliente quiere es disminuir el riesgo de equivocarse y generar mayor rentabilidad con lo que tú lo haces y que no sea un sufrimiento en la parte de la implementación de cualquier cosa que le estés vendiendo. Si eso no lo estamos entendiendo, no estamos entendiendo qué tan crítico es, qué tan importante, qué tan claro es el problema que se quiere resolver, pues la verdad es que pues vamos a seguir haciendo lo que en las áreas de ventas creemos que es lo más fácil. Me piden información, agarro copy-paste y lo envío. Eso es un derroche, por ejemplo. Oye, pero se me está pidiendo información, sí, pero ¿para qué quiere la información? ¿Qué tipo de información quiere? Entonces, optimizar no va a ser algo como nos los han vendido de automatización. Para automatizar hay que entender lo que quieres automatizar. Si no entendemos cómo queremos ayudar a nuestros clientes y queremos meter automatizaciones iniciales, pues eso lo que nos va a ocasionar es todavía más frustración y menos resultados. ¿Cómo ves, Eduardo? Sí, sí, a mí me gusta y este punto que comentabas ahorita que el copy-paste y todos los demás, yo creo que aclarar siempre lo que hemos venido diciendo, ¿no? Digo, el canal se llama así, es evidente, pero si tú nos estás viendo porque encontraste este video, en ventas B2B, en ventas B2C es válido que hagas copy-paste, la verdad es que estás de todos modos derrochando y tirando a la basura N cantidad de leads, pero en B2B sí te podemos decir que el derroche es así inmenso, ¿no? Creo que esta parte de regresar a quiénes son los decision makers, vamos a estar hablando más adelante del derroche en lo tradicional, ese es otro video, pero yo quería, Jera, que no nos olvidemos que estamos en un entorno VUCA, ¿no? O sea, la educación, la tecnología, todo en entornos VUCA es recordar volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Todos los clientes, todo el mundo están en ese entorno. Y creo que lo que decías ahorita, que era inclusive de adaptar, es que yo lo leía, les debo el nombre del libro y les prometo que lo voy a buscar, pero hubo una parte en donde yo encontraba una frase, ¿no? Y esto fue de una transformación que le tocó vivir a otra empresa, que es donde conozco a Gerardo y todo, que me hacen llegar este libro, y en este libro se hablaba de que los humanos tenemos una visión lineal de las cosas. Sin embargo, la tecnología crece de manera exponencial. Entonces es muy difícil que como humano puedas ver lo que de verdad viene, ya que el cambio es extremadamente rápido. Pero lo curioso es que en 2020, que llega el coronavirus, este señor viene a romper esa curva lineal y ahora necesitamos adaptarnos pues casi que exponencial un poco a las cosas, y yo creo que lo que sucedió en los entornos de ventas es que simplemente digitalizamos lo que estábamos haciendo mal, tal cual lo dijiste, que era digitalizar el derroche. Creo que fue el peor error de las áreas de ventas, porque lo único que hicieron es todo lo que estoy haciendo mal, ahora lo voy a hacer mal en digital. Ahora lo voy a hacer mal en Zoom, ¿no? Pero solo lo digitalicé, no lo mejoré, no lo transformé y no me adapté.
Este concepto que nosotros estamos hablando es adaptarte a ese proceso de ventas distinto, ¿no? Porque si sigues haciendo copy-paste, muy probablemente va a llegar alguien que sí se adapte, que consiga clonar lo que tú tienes único y básicamente olvídate del derroche. Ahora vamos a entrar en el reto global, que ese también es otro. Pero yo considero que va por ahí, creo que hay que disminuir el riesgo, como bien lo estás poniendo, por ahí queda. Y creo que es entender estos aspectos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el comprador? El comprador cambió en su manera de buscar, el comprador cambió en que ya no es un comprador, ya es un grupo muy, muy grande, ¿sí? Y que si no convences a todos no va a funcionar y que tiene un proceso de compra completamente distinto. La parte web y digital es importantísima para ellos y que tú llegues y le digas, yo ya sé que hay competencia, yo ya sé que es así, etcétera. Y cerrarnos a entregar la propuesta para saber que la entendieron de manera correcta. Si la persona no entendió, ni siquiera le doy precio. Vamos a estar hablando más de eso, pero yo creo que era que con esto dejamos una ilustración muy buena en la cabeza de las personas. Recuerden que a este Miro, que es lo que están viendo en pantalla, que es una nueva forma de trabajar, tienen acceso aquí en nuestro YouTube, aquí en la parte de abajo pueden ver el link. Entonces, encantados, ayúdennos en comentarios, qué piensan de esto, qué les parece, qué creen que es distinto, ustedes que ven, qué nuevo concepto atendieron. Creo que todo eso nos ayuda muchísimo a mejorar y saber cómo seguir creando más contenido, ¿vale? Excelente, Eduardo. Y yo creo que con esto ya cerramos. Hay creo que un concepto muy claro que queremos poner sobre la mesa, que es identifica muy bien el derroche y el desperdicio. Eso es lo que está haciendo que no podamos avanzar. Tenemos de un lado el derroche y luego tenemos por el otro lado la parte de ser sustentables, la parte de optimizar las cosas. Estamos en un mundo en donde se tienen que optimizar todos los recursos, el agua, la energía y todo esto. Bueno, ya nos tocó, ya nos llegó ahora sí a la parte en ventas. ¿Por qué? Porque se está invirtiendo una cantidad enorme de dinero en la parte de marketing digital y luego la queja es que no se está convirtiendo en dinero. Bueno, pues a quienes creen que les están echando la culpa que no convierten el dinero a las áreas de ventas. Y créanme, nosotros hemos buscado todas las alternativas para poderlo optimizar de forma digital. No es posible en B2B. Mientras haya un humano haciéndolo, vamos a tener que ponernos a trabajar los humanos en hacerlo. Y es justamente lo que se está planteando desde esta metodología, cómo lo hacemos más optimizado, pero primero hay que entender exactamente qué es lo que nos piden los clientes y qué es lo que nos piden. Entonces, hoy por hoy vamos a cerrarlo aquí, Eduardo. Espero que la información que les dimos les sirva y en los próximos capítulos vamos a hablar acerca de la relación. ¿Qué está pasando entre la relación entre los clientes y los proveedores a nivel global? Ya no es local, ya es global. ¿Qué es lo que está sucediendo? Las inercias. No todo es culpa de ventas. Hay muchas cosas que todavía están un poco en medio en la parte de los compradores y estas también inercias. Entonces no se preocupen, vamos a hablar de eso. Eduardo, muchísimas gracias como siempre por apoyarnos con data y nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Chao.